¿Alguna vez te preguntaste cómo supieron los científicos antiguamente las distancias entre el Sol y la Tierra, o de la Tierra a algún objeto observable en el espacio como ser la Luna? Hoy en día existen métodos mucho más acertados y precisos que consisten en enviar señales de radio y medir el tiempo en que el rebote o eco de dicha señal retorna hacia la Tierra. Todo esto pasa en poco tiempo si tomas en cuenta que las ondas de radio pueden viajar desde un punto a otro a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, aproximadamente 300 millones de metros en un segundo. ¿Te imaginas? Eso significaría que una señal de radio pudiera ir a la Luna y volver en poco menos de 3 segundos. Pero en la antigüedad, hablar de ondas de radio y de la velocidad de la luz eran aún temas desconocidos. De hecho, el primer cálculo de la velocidad de la luz se dio en el año 1676, pero 4 años antes, el astrónomo italiano Giandomenico Cassini ya había calculado la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, ¿cómo lo hizo? La técnica que utilizó se llama paralaje, y explicarla resulta un poco más sencillo de la siguiente manera. Supongamos que tú y tu amigo están en dos puntos distanciados del planeta, que comparten la misma zona horaria, y se ponen de acuerdo para observar simultáneamente un objeto en el espacio, digamos la Luna, pero a la vez medir el ángulo de inclinación que tiene cada uno de sus telescopios. Usando un poco de imaginación, podemos conseguir un triángulo cuyos ángulos internos conocemos que suman 180 grados. Y aquí es donde necesitamos una herramienta muy importante, el teorema del seno. El teorema del seno dice que si llamamos lado A, B y C a los lados de nuestro triángulo y respectivamente llamamos alfa, beta y gamma a los ángulos internos, la siguiente relación se cumple. A dividido entre el seno de alfa igual a B dividido entre el seno de beta igual a C dividido entre el seno de gamma. Hemos llamado A la distancia entre las dos personas que observan desde la Tierra y beta y gamma a los ángulos de inclinación de nuestros telescopios. Supongamos que la distancia entre las dos personas hubiera sido de 1340 kilómetros, por ejemplo, alguien que vive en el Ecuador y alguien que vive en Panamá, y los ángulos de inclinación de los telescopios hubieran sido ambos de 89,9 grados. Eso significa que si ambos ángulos suman 179,8 grados, alfa es equivalente a 0,2 grados porque la suma de todos los ángulos dentro de un triángulo debe ser 180 grados. Hemos escrito que A es igual a 1340 kilómetros y con ayuda de nuestra calculadora científica podemos obtener que el seno de alfa, si es que alfa vale 0,2 grados, es aproximadamente igual a 0,0035. Entonces, reemplazando, tenemos un resultado A dividido entre seno de alfa igual a 383.882,5 kilómetros. Beta y gamma valen 89,9 grados, y el valor del seno de este ángulo es aproximadamente 1. Por tanto, tendríamos la siguiente relación. El dato que encontrarás en internet de la distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros, lo que significa que nuestra medición ha sido bastante cercana. A estas distancias tan extremas, la curvatura de la Tierra es despreciable si consideras que el radio terrestre es 6.371 kilómetros solamente. En pocas palabras, la distancia a la Luna es unas 30 veces el diámetro terrestre. Ahora entenderás por qué el Apolo 11 tardó aproximadamente 3 días en llegar a la Luna, incluso alcanzando velocidades que oscilan entre los 3.700 y 45.000 kilómetros sobre hora. Debido a que en la física manejaremos distancias extremadamente grandes como la distancia de la Tierra al Sol y distancias imperceptibles como la distancia entre partículas, usar el metro como unidad de medida no nos sería suficiente. Y es por eso por lo que se utiliza la llamada notación científica. La notación científica consiste en abreviar números que tienen demasiados dígitos. Por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 149.600 millones de metros, es decir, un número con un total de 12 cifras que visualmente hasta puede resultar molesto. Por otro lado, una bacteria tiene un tamaño equivalente a unas 0,5 millonésimas de metros,
que nos da un resultado de 8 cifras, pero que ahora se refiere a un tamaño demasiado pequeño. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar escribir tantos dígitos de manera innecesaria? Si queremos expresar el valor en notación científica, se toma aquellos números distintos de 0, ya sea que estén a la izquierda o a la derecha, llamadas cifras significativas. Ahora escribimos las cifras significativas y una coma decimal a la derecha de la primera cifra. Colocamos el signo de multiplicación y el número 10. A continuación nos fijamos cuántas posiciones tuvo que moverse la coma decimal para llegar al lugar donde ahora la hemos colocado. La cantidad de posiciones la colocamos como exponente del 10. Si hemos desplazado la coma hacia el lado derecho, colocaremos un signo negativo en el exponente del 10. Si hemos desplazado la coma hacia el lado izquierdo, mantendremos el signo positivo en el exponente del 10. Nuestro primer resultado nos da 1,496 por 10 elevado a 11 y el segundo resultado 5,0 por 10 elevado a menos 7. En pocas palabras, estamos abreviando 1,496 multiplicado por un 1 seguido de 11 ceros y un 5.0 dividido por un 1 seguido por 7 ceros. Muchas veces, para evitar expresar los exponentes se utilizan unos prefijos. Algunos de ellos quizá ya los conoces. Por ejemplo, 5 kilómetros equivalen a 5.000 metros, porque el prefijo kilo significa multiplicado por 1000 o por 10 a la 3. Así como 4 milímetros equivalen a 0,004 metros, porque el prefijo mili significa dividido por 1000 o 10 a la 3, o bien multiplicado por 10 a la menos 3. Voy a dejarte esta tabla en un enlace en la descripción. Con este dato, pudiéramos decir que la distancia del Sol a la Tierra de 1,496 por 10 elevado a 11 metros, si es que recorremos la coma decimal una posición adicional hacia la izquierda, equivale a 0,1496 por 10 a la 12 metros, o bien 0,1496 terámetros.